Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Se ha dicho. Muy buenas tardes, bienvenidos con este aplauso y con el reconocimiento de todos nosotros. Como siempre, es un placer estar acá en este espacio tan importante para nosotros, porque definitivamente hay una absoluta convicción de que lo que estamos haciendo está tocando el corazón de los venezolanos, que vamos logrando comprensión de las cosas, que vamos buscando espacios para las alianzas importantes con las instituciones, entre las partes, para enviar un mensaje siempre necesario de paz, de conciliación, de mediación, de tolerancia. La construcción de un país del medio empieza por nosotros mismos. No podemos estar todo el tiempo criticando y exigiendo, sino también dando, respetando a los demás. Y es parte de las cosas que nosotros hacemos con muchísimo compromiso, con una satisfacción inmensa y con un trabajo de equipo maravilloso, porque desde aquí mismo mandamos un mensaje a Venezuela de cómo creemos deben ser las cosas a través de esa mediación y conciliación que buscamos. @ se ha dicho _TV, ya ustedes lo saben, la cuenta oficial del programa. Nuestra cuenta en Instagram, que la estrenamos hace poquito, @ se ha dicho _Televen, y mi cuenta personal, @Moni Fernández en Twitter y Moni Fernández con Z y con S en Instagram. Señor director, todo ese equipo está listo y con muchísimas ganas, así que adelante. Doctora Mónica, ¿es justo que mi amigo recupere su casa? Doctora Mónica, el que actúa de mala fe no merece ningún tipo de concesión. Acá están las partes del primer caso. Óscar Zambrano, buenas tardes. Buenas tardes. Y Luis Lugo Quintero. Luis, Sí, buenas doctora. tardes. Óscar, ¿qué le pasa a Luis? Cuénteme usted, ¿qué pasó? Del 2010 no le dejaban entrar a su casa, que fue alquilada a opción a compra, pues. Más nunca el señor le quiso cancelar más y el señor se debió a denunciarlos, pero no lo ha comprometido más el pago. ¿Pero usted era el habitante de la casa o el dueño de la casa? dueño. El dueño. ¿Usted vendió la casa? Era la intención primaria, con opción a compra, en vista de que traté de ser solidario con esta persona, aún sin conocerla, simplemente me llegó. Con esa necesidad, yo tengo una casa, tengo mi anexo con mi garaje, y le dije, bueno, podemos negociar la casa, más no mi anexo ni mi estacionamiento, ya que ya a mi edad no pienso reiniciar una vida familiar. Pero era como una casa dividida en, Sí, en está la partes. casa principal, está mi anexo al final del garaje y previamente el estacionamiento, con entrada independiente cada cual. Si usted me lo permite, le puedo hacer la narrativa. Ajá, pero escúcheme una cosa. ¿Usted arrendó a alguien desconocido? Sí, correcto. ¿Pero estaba buscando inquilino o alguien le solicitó? ¿O cómo fue el No, proceso? me llegó esta persona. Ok. Me llegó esta persona porque mi hija había desocupado la casa recientemente, Ok. mientras le hacían su casa a ella a través de la misión vivienda, ¿no? Esta persona se entera y me contacta, Pero se entera de que Luis, que mi casa estaba desocupada. pero más usted no la estaba alquilando. No, simplemente, ¿cómo le digo? Sí había el comentario que yo había pensado negociar la casa para alguien que en realidad lo necesitara. Pero Sí hice los negociar para comentarios. venderla o para alquilarla. No, tal vez para venderla, dependiendo de la persona de acuerdo a la necesidad, porque no todo el mundo está en condiciones de comprar una casa. Claro, ¿ves? pero yo supongo que esa persona era cercana a alguien de su entorno. Sí, se enteró a través de un vecino Ok. amigo de él. Claro, porque si no es como medio irracional, Sí, ¿no? sí, Como sí. que yo le leí la mente a usted y yo supe que usted quería vender la casa De y yo me acuerdo. aparecí en su casa. Sí, se enteró y, Ok. y ¿Y qué pasó? negociamos, en principio negociamos un alquiler con una opción a compra. ¿Ves? Yo conservé mi anexo y mi estacionamiento. Pasan casi 4 años, yo llamo a la persona y le infiero que deberíamos actualizar el índice inflacionario, lo cual conocido popularmente como el IPC, el índice de precio al consumidor. Ahora, cuando usted me dice a mí que arrienda con opción de comprar la casa, Ajá. ¿cuánto tiempo iba a tener esa persona Hubo un para tiempo- comprar? Hubo un tiempo prudencial. ¿Pero qué es un tiempo prudencial? Establecimos un lazo promedio de 6 a 8 años. ¿Ves? ¿Usted le iba a vender así? Eso fue lo que acordamos, pero siempre y cuando respetáramos, ¿verdad?, que mi parte no iba a ser involucrada en lo absoluto. Porque yo le digo que... Tengo una pregunta. ¿Usted es dueño de la casa y dueño del anexo y dueño del garaje? Sí, correcto. La casa es un conjunto, pero negociamos en el documento
solo la propiedad. Présteme el documento, ¿lo tiene allí? Sí, cómo no. Hernández, hágame el favor. Es que me parece excesivamente benevolente. Sí, correcto, esa es la Y palabra. quiero saber por qué tanta benevolencia con un extraño, porque como usted comprenderá, el bolívar de hace 8 años Correcto. no tiene el mismo valor del de ahora. No, de ninguna Ahora, manera. esos cánones de arrendamiento, ¿eran para abonar el precio total de la venta o era alquiler? No, era alquiler y los pagos se hacían anualmente, mientras la persona tramitaba un crédito o tramitaba un préstamo, lo cual en el 2012 yo fui llamado por una abogada, ¿verdad? No sé si no voy a decir el nombre. No hace falta el porque nombre. no, ¿Qué fue lo que perfecto. sucedió allí? Me llamó a su despacho para decirme que necesitaba un poder para tramitar un crédito, para que esta persona me cancelara el inmueble. Y supongo que el crédito lo iba a adquirir a nombre suyo, Sí, por supuesto. para hacer una especie de simulación de venta o reparación o algo de eso. Sí, para honrar la deuda por la casa. Entonces yo insisto en esto, más no el estacionamiento ni el anexo, porque esta persona no tiene vehículo, yo en ese momento sí tenía. Entonces, eso fue en el 2012. Le di el poder a la doctora, le di unos documentos, ¿verdad? Y no obtuve respuesta. ¿Ves? Posteriormente, incluso me firmó una recepción de documentos. Me lo recibió y en el poder yo puse, a excepción del derecho de disponer, ¿verdad? Ya que es un derecho constitucional que me reservo absolutamente en mi nombre. Porque si no, no sé qué hubiese ocurrido. Luego, esta doctora, en vez de solamente establecer la nomenclatura del inmueble que ocupaba su cliente, incluyó mi anexo y el estacionamiento. Lógico, en el si título tenía un poder, supletorio. Por hizo eso, lo que ella le pareció. perfecto. Y me imagino que no dispuso por esa coletilla que yo puse al final, antes de concluir el poder, que yo me reservaba la disposición del inmueble, ya que ese era un derecho constitucional que me lo daba el Estado. Lo que pasa es que ustedes hablan como cosas extrañas, ¿no? El derecho a la propiedad es un derecho del Estado. Usted no se tiene que reservar nada. O sea, si yo vendo lo que yo quiero, siempre y cuando lo pueda vender fraccionadamente. Por eso mi pregunta inicial es, ¿cómo está constituida la casa? Porque las casas no se fraccionan o se venden por separado, a menos que se trate de propiedad horizontal. Si usted tiene una casa y usted decide esa casa hacer 3 casas, usted tiene que hacer una propiedad horizontal y constituir un condominio. Entonces, si yo le vendo este pedazo de casa Rondón, este pedazo de casa Hernández, y usted se reserva su pedazo de casa. Sí. El problema es que, lógico, como no era así, como no estaba fraccionado, comienzan a hacer negocios chimbolegales. Correcto. Donde te vendo, pero me reservo. Es como que te vendí el pedazo y lo demás es mío. E incluso en el contrato reza la frase con reserva de dominio. Que es absurdo. Porque yo no vendo una propiedad con reserva de dominio, pero a menos que sea un crédito hipotecario. Es la práctica y a veces también los ciudadanos actuamos de buena fe. Claro. Nunca Pero su buena fe, ¿a dónde lo está llevando? a este conflicto que me ha ocasionado mucho daño y mucho perjuicio. Y entonces, ¿qué sustituye la buena fe? La legalidad absoluta de todo. Correcto. Yo te quiero vender un pedazo porque a mí me dio la gana de hacer en mi terreno 4 casas, porque es mi terreno. Y yo esta casa que es tan grande la quiero vender en pedazos porque es demasiado grande para mí. Es fácil. Hagan su propiedad horizontal y vendan bajo la figura de propiedad horizontal. Correcto. O por lo menos digan, he construido diversas bienhechurías o modificaciones de la bienhechuría inicial que pido que se deslinden para poder venderlas por pedazo. Doctora, porque supongo que ahorita le están quitando hasta la cédula. Doctora, sí, a eso iba con su permiso. Adicional a ello, ¿verdad? En el 2014, cuando yo pretendí que se me cancelara el resto, pero que le agregáramos el índice inflacionario, que es una norma de acción pública como lo establece el Banco Central, esta persona me dijo que yo estaba loco, que él me iba a pagar lo que habíamos acordado en el 2010. Entonces yo les dije que entonces, en vista de esa situación, que en ese momento no llegaba ni siquiera a 200.000 bolívares, que fue en el 2014. Entonces esta persona me dijo que si yo estaba loco, que él no me iba a pagar nada de eso, sino lo que habíamos acordado en el 2010, porque así estaba en el contrato. No obstante... Aquí lo tengo. ¿Quién Sí. se la subrayó así tan bonito y por parte? Sí.
Bueno, eso fue una abogada que tuvimos La analizando. cantidad es de 120.000 bolívares, los cuales para el arrendatario comprador va a pagar el primer pago el 10% de lo acordado. Antes de iniciar el canon anual acordado en cuotas mensuales de 1.000 mensuales y de renta fija. Al culminar cada año de arrendamiento, se le producirá el 30% de lo aportado por la suma. Con ese montón de letras ahí, todo el mundo interpreta. Sí, correcto. Vamos a ir un momentito al receso para que me siga doctora? contando Muy bien. y yo siga viendo. El documento no podrá vender ni hacer negocios con el inmueble, ningún tipo. Esta es la cosa de a veces, ustedes creen en su buena fe, de verdad, y la buena fe hay que darle un poquito de mala fe para protegerse, que aunque lo que ustedes escriben en un documento los blinda de las cosas, y no es así. A veces son los documentos lo que se constituye en la guillotina de las personas cuando los hacen de esta manera tan enredada. Mensaje para los estudiantes de Derecho, mensaje para los abogados. Alguien, no sé, en algún momento de la genética, no sé, del gremio, les dijo que nosotros teníamos que ser enredados, tramposos, rebuscados, poner 50 términos legales, hacer así, volver a subir, bajar. No, eso no es así. Mientras más sencillo, más concreto, más legal, más efectivo jurídicamente. Y eso es lo que pasó con este contrato, que es una mezcla de cosas que nos traen hacia dicho. Vamos al receso y veo el documento y lo demás, porque además hay una acción judicial de la cual quiero que usted me hable, al regreso. Y en este momento esta persona tiene la propiedad total. Total, confiscado todo. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Revisando acá los documentos que traen a Luis hasta acá, Luis Lugo y Óscar Zambrano, aquí hay una mezcla de cosas que quiero que me explique. ¿Cómo no? Porque usted me dice que es el propietario Sí, de un correcto. inmueble que sujetó a una especie de contrato de arrendamiento, pero a venta a largo y como plazo. Digamos a mediano plazo, porque la palabra promedio establece la mitad del término establecido. Que Sí, fue ahí cuando dice yo- que se considerará que había comprado cuando pagara la mitad. Cosa que tampoco la entiendo. Pero ¿por qué después usted acude a buscar un título supletorio? No, la doctora, que lo representaba a él supuestamente para tramitar un crédito, lo cual lo que hizo fue que modificó lo que habíamos establecido en el contrato y lo agregó todo, no sé con qué fin. Posterior a ello, todo esto se desencadena porque en el 2014, cuando yo hablo del índice inflacionario, esta persona me dice de plano que no, que ya él está en mi casa y que ya él es dueño. Lógico, porque al pedir de Ok. alguna manera un título o un crédito sobre la base de un documento que redactaron donde decía el todo, y yo tengo el contrato, el todo es el todo. Sí. Oye, el contrato es muy enredado. Estaba delimitada la venta de la casa porque están las secciones que se incluyen. O sea, 2 habitaciones a medio construir, las 2 de la casa, la sala, la cocina y tal. Pero al final del garaje yo tengo un anexo que es muy independiente y el estacionamiento. Aun cuando le dio el uso de un puesto de estacionamiento, Sí. según durante la vigencia de este contrato. Sí, eso lo hice a sugerencia de la persona por cuanto los familiares lo iban a visitar y dejaban el carro afuera. Entonces, por la cuestión de la inseguridad, entonces se le... Y en este momento esta persona tiene la propiedad total. Total, confiscado todo. ¿Qué hizo? Después de ese deslinde por la cuestión de la inflación, de la indexación... Que usted le iba a subir el canon de arrendamiento. No, jamás pensé hacerlo, doctora. Yo lo que quería era que me pagara el índice inflacionario, como lo establece el Banco Central, como es norma de acción pública, de la parte no cancelada, que no llegaba a 200.000 bolívares. Como esta persona me dijo que no, yo no te puedo vender, porque ya han pasado 4 años, aunque el contrato reza eso, pero como entendemos que la compra-venta, ¿verdad?, es una acción inmediata. Tú me das el bien, yo te doy la plata. Lo que pasa es que eso se hizo porque, ¿cómo se...? ¿Y toda esa terminología jurídica? ¿Ah? Ah, no, usted escuchó. La terminología jurídica, es que yo soy abogado, doctora. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Como eso es una acción inmediata, lo que pasa, la práctica lo establece así, ¿verdad? La costumbre. Ok, entonces, en vista de eso,
Yo le dije, entonces no te vendo. Hice un escrito, lo cual no me firmaron. Posterior a ello, previamente la señora me había pedido un número de cuenta para depositarme el canon mensual que era de 1.000 bolívares, porque una vez que se desfalleció o se desmayó en la cola. ¿Dónde está el título de propiedad de la casa? Ahí está. Venga, Pero usted se me lo lo traje en busca. copia. No importa cómo sea, pero búsqueme el título de propiedad. Porque es que yo, póngase aquí de ladito, hágame el no, favor. doctora? Yo cuando no entiendo y no entiendo, entonces mi cabeza empieza, usted me habla por un lado, yo estoy oyendo aquí a Pepe doctora, Grillo. Es este. Este fue con el que usted compró. Le compró a una señora. No, yo le compré a una señora. Exacto. Y está... Ahora, lo que yo veo Este es acá, el registro. sí, pero esto era un terreno, no era una bienhechuría. Lo que usted, aquí dice No, que yo compré un terreno, una parcela del bienhechuría. terreno para uso de Exacto, vivienda. Esto correcto. es la compra de una parcela, del piso. Sí, pero ¿Dónde yo está la a bienhechuría? a la señora, era un rancho que yo compré, a la señora, no sé si está por aquí. Yo compré un terreno. Ajá, eso con lo un tengo rancho, clarísimo, aquí lo con tengo. un rancho, ¿ves? Exactamente. Entonces, Pero ¿dónde está el título de propiedad de lo que usted construyó, de la bienhechuría? eso me lo hizo fue Fundalara y yo le pagué, pero creo que lo omití, pero lo tengo en cualquier momento. Ok, lo puedo pero consignar. sobre la base de qué hace usted la compraventa, del terreno. Yo compré el terreno con un rancho. Claro. Posteriormente tramité. Aquí está el terreno. Usted compró el terreno. Posteriormente tramité una vivienda en Fundalara para aquella época. Fundalara me construye la casita, aparte de que yo también le fui invirtiendo producto de mi Pero ahorro, se mi la trabajo. construye como una acción del Estado con reserva de dominio del Estado para Sí. liberación de hipoteca o no. yo le pagué a Fundalara y ella me liberó y me dio mi saldo en cero. ¿Y usted tiene eso registrado Sí, sí. en el registro subalterno? Sí, correcto, que fue el que le mostré. ¿Y en catastro municipal? También está. Ajá. Yo tengo el número catastral y Ahora, todo. ¿quién solicitó el cumplimiento del contrato? Él, porque yo cuando le alegué el pago del índice inflacionario, me dice, se me negó. Entonces yo le dije, entonces no te voy a poder vender porque ya han pasado 4 años, aunque hayamos establecido un término, pero la idea era que tú me pagaras. Según Porque su cabeza, ¿cuándo era que el señor debía terminar de pagar la casa? de palabra habíamos acordado 3 o 4, de entre 3 y 4 años. Pero es que entre 3 y 4 años no me sirve. Sí, es correcto. Él quedó que iba a pedir un préstamo. Te le sirvió en bandeja de plata. Ok. O sea, si yo no hago un contrato que diga, este es el precio y este es el lapso para que tú me pagues el precio, Correcto. lamentablemente le dejo servido en bandeja de plata que ella vaya y diga en un tribunal, este señor me vendió el todo. Sí. Porque además entiendo que le montó una iglesia y Un culto evangélico donde usufructa, ¿verdad? Los fines de semana también hace su colecta y a veces hacen vendimia. ¿Cuál es el estatus jurídico del caso en este momento? Ante el objeto del cumplimiento del contrato. Está por tribunales, ¿verdad? Estamos esperando ahorita lapso de pruebas porque hubo mucho retraso. Yo por mi parte fui a agotar la vía administrativa por el tsunami. Ahorita estamos en abocamiento, sí. Claro, pero es que usted está por la SUNAVE porque usted lo considera inquilino. ¿Qué considera el otro? Que es comprador. Bueno, pero en el tsunami me pidieron los mismos recaudos que le estoy mostrando. Sin a duda, ustedes. porque por ahora tengo un ocupante legítimo porque no ha habido transmisión de propiedad. Exacto. Pero depende qué era lo que quería usted. ¿Cuál fue la pregunta inicial que yo hice? A ver, si alguien se acuerda, le regalo una chupeta. ¿Cuál fue la pregunta inicial que yo hice? Sí, si era el dueño y si había hecho un ¿Qué quiere usted, contrato. alquilar o vender? ¿Qué era lo que usted quería? Es que esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que tú quieres, compadre? ¿Alquilar o vender? No, yo quiero vender. Entonces, ¿de qué es el contrato? Compra-venta. Compra. Ah, yo quiero alquilar. Cambio de chat. Tsunami. Lo que no puedo hacer es, eres un inquilino, pero me pagas cuando quieras, pero a mí me parece que el término medio de los 3/4, del quinto, de la patica, del porcentaje, del índice inflacionario, porque ya me enredé. Y usted Correcto. enredó su negocio. Sí, Luis. señor. No, yo lo reconozco. Es verdad. Vaya supuesto, vamos al Gracias. receso, señora Alexis, para que usted no se enrede. Sí, yo soy, parece Pepe Grillo mío, cada vez está más hábil. Por eso es que yo voy haciendo preguntas y le digo al señor, ¿y usted por qué habla así? Abogado, enredado. Enredado. Pero hay algo, doctora. Me lo cuenta al regreso del receso. De acuerdo. Son enredados. A ver si se desenredan, para que vayan derecho. Por eso se llama derecho, ¿oyeron? Derecho. Derecho para el objetivo. No puede ser enredado. Vamos al receso. O sea, tanta inocencia jurídica es perdonable en un analfabeta jurídico.
Correcto. Pero en un abogado es pena capital. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Luis vive en carne propia, Las consecuencias de sus errores sin duda. y desaciertos. Así es. Y de la parte humana también. Sí, pero es que a mí eso me sigue pareciendo muy raro. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo perdí la buena fe hace como mucho tiempo y cada vez que hago este programa, cada caso que yo hago, pierdo una gota más de buena fe. Porque es que eso de que por aquí pasó una persona y yo de muy buena fe, con un corazón muy grande, le dije, métete en mi casita y después me la compras en cómodas cuotas. Yo me quedé enganchada, en este caso desde ahí. No porque usted no tenga muy buena fe, sino que, cónchale, no hay que ser, ya boté la ficha, pásamela ahí, Hansel. No hay que ser abogado. Yo se lo digo gracias a todo el mundo. No hay que ser abogado para tener sentido común. ¿Qué te dice a ti el sentido común? Porque tú no sabes nada de derecho, ¿verdad? ¿Qué te dice a ti el sentido común? Dime, cuéntame tú. Si tú haces un negocio, ¿cómo lo haces? Legal. ¿Y cómo es legal? Legal es toma y toma. O sea, si tú me vas a pagar mi vivienda, yo me la completa. Eso es. ¿Sí o no? Claro. Claro, porque uno tiene que saber que si yo compro algo hoy es una inversión a futuro. Sobre todo en nuestro país, donde es el único país del mundo donde uno compra, por ejemplo, un carro y mañana vale 50 veces más que el día que tú te lo compraste. Y tú compras un apartamento y ya tú sabes clarito que tú lo compras en 10 hoy, después cuesta. Doctora, pero también hay otra cosa. Porque con su permiso. este negocio así. También hay otra cosa con su permiso. Miren, donde termina la viveza, comienza el delito. Cuando hubo la Es que eso es lo que yo quiero saber. Cuando hubo la cuestión del documento, yo fui a poner la denuncia en delincuencia organizada. Me pidieron todos los papeles y cuando el inspector vio, ¿verdad?, la modificación que hizo la abogada. Sí, pero la abogada tenía un poder suyo. Sí, pero ella también después es la que participa en la demanda. Claro, por eso pero es que el inspector me toma la vuelvo al denuncia. tema. Tú le vas a dar un poder a una abogada, si tú eres abogado, para que pida un crédito que al final era una cuestión prácticamente simulada, lo que estaban haciendo para obtener un lucro. Pues es que por ahí voy yo, pues. Usted está en su chat y yo estoy en el mío. Sí. O sea, tanta inocencia jurídica es perdonable en un analfabeta jurídico. Correcto. Pero en un abogado es pena capital. Sí, pero es que hay Ahora, otra... ¿qué puede pasar con esto? Usted lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, de todos modos yo estoy activando esto para que culmine por aquí, por la SUNAVI, por los tribunales. Aunado a ello, la abogada se retira después que hay la denuncia, pero la socia asesora a esta persona a dividir, no le voy a hacer esa pregunta, pero yo no estoy para hacerle preguntas a usted. No, pero me puede imagínese- preguntar, porque yo contesto directo vía satélite. Abogados imagínese- tramposos, que pena capital. Imagínense qué le sugirió la abogada. Agárrate toda la casa. Entonces, ¿qué hace esta persona? Como es herrero, me secuestró mi garaje y me confiscó mis bienes, donde tengo 1,5 millones de objetos. Tengo mobiliario, escritorio, equipo de sonido, un Y lo televisor. más duro de esto es que sobre la base de este perverso documento, más Correcto. lo que hizo antes, lamentablemente, jurídicamente, por la justicia humana, hay unas patas muy, muy cortas. Y que la acción de cumplimiento de contrato, si usted no se ha defendido bien, porque eso tiene unos lapsos, ya está en pruebas, pero hay que ver cómo contestó la demanda. Sobre la base de la contestación de la demanda es que se trabó la litis. Sí, correcto. En octubre del 2010. Ya Y se es- supone terminaron los tiempos que usted por lo menos tenía configurado en su cabeza, iba a durar la compra del inmueble. ¿Cómo le digo yo? E incluso cuando una persona tiene el uso de un bien, así no sea el propietario, él tiene ese libre paso de servidumbre y no puede ser obstruido, y eso fue lo que se me hizo a mí. E incluso mi señora fue, fíjese, a implorar que la dejaran sacar un caucho para su carro. Y esta persona le dijo, tiene que tener una autorización por escrita de mi abogado, lo cual la hace a ella Conclusión, directora. Hernández, La tiene la de perder, señor. cuando usted le da esto a alguien, se agarra.
todo lo demás. Correcto. Por eso que yo no le doy a nadie. Promedio, ma. Mira, esto. Ese poder. Es lo único. De todas maneras, tengo una cosa perdida ahí en mi cabeza que lo hablamos después con la doctora Lai. Vamos ¿Cómo, a doctora? remitírselo a Lai. Se ha dicho. Gracias, doctor. Vamos a irnos al receso. ¿Usted está haciendo más señas hoy? Parece que está bailando a cereje. ¿Ah? Sí, así. Vámonos al receso. Hagan las cosas bien para que sea más fácil el negocio. Si hace un negocio, todo lo que es derecho, pues no tiene otra interpretación. Vamos a revisar las cosas que firmamos y siempre tener ese gusanito acá que les diga, epa, cuidado, protege, cuídate. Vemos el siguiente caso enseguida. ¿Por qué 9 bailan al ritmo de una? Bueno, eso da a entender de que ciertamente hay una buena intención de todas que se pliegan a los 9, que están todos de acuerdo en querer ayudar. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes, señor director. Muéstrame el segundo caso, por favor. Doctora Mónica, mi mamá necesita la parte que le corresponde. Doctora Mónica, cuentas claras conservan amistades. Buenas tardes, Rubén. Rubén López y Edicta de López. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén, ¿Edicta es su mamá? Mi mamá. ¿Qué le pasó a su mamá? Cuénteme. Bueno, doctora, la situación es sencilla, ¿no? Menos mal. Mi mamá es sencilla en teoría y vamos a ahondar en eso, ¿no? Ella está siendo afectada junto con algunas de sus hermanas para gozar del beneficio de la herencia que le dejó su padre. Su hermana menor es la que está justamente enredando la situación, toda vez que desde el año pasado que se tuvo la intención de iniciar la partición de los bienes de una finca ubicada en el estado Mérida, en el municipio de Justo Briceño, y lamentablemente hoy día esta persona abusó de las mismas buenas intenciones que tuvieron el resto de sus hermanas, porque inclusive, aun cuando no se había hecho la declaración de las mejoras de la vivienda que fue construida en la finca por el abuelo, ella simplemente se fue por otro lado y presuntamente consiguió una carta agraria. Cosa que no entendemos. Se protegió por la explotación de la tierra. Por la explotación de la tierra, que es parcialmente porque las otras hermanas también trabajan allí. Grabamos un caso en estos días. ¿Fue de Mérida también o fue de Mérida también? Casi idéntico con eso por el tema de la explotación de la tierra. ¿Cuántos hermanos son, Edicta? Somos 10. Y todos son así. Allá en Mérida no había televisores ni nada de eso en la época. Préstame allí, tráigame todo, Hernández, hágame el favor. Y de los 10 hermanos, Edicta, ¿eso era una casa de quién? Esa casa, mi papá compró el terreno. Ajá. O sea, y él después fabricó la casa, que incluso cuando él se murió, él no dejó declarada la casa, sino que la casa quedó ahí, declarados los terrenos, más no la casa. Y entonces ahí está mi hermana, la del conflicto, ahí están los planos donde se iba a hacer la repartición del terreno y lo de la casa. Y esta declaración sucesoral que está acá, Aliso, ¿quién es? ¿Aliso de López? Esa soy yo. Ah, usted hizo la declaración. Yo hice la declaración, pero solamente se hizo con las que estamos ahí, porque como hay 3 hermanas que son hijas de mi mamá, cuando mi mamá se casó con mi papá, ella tenía 3 hermanas. Ok, 3 hijas. Fueron las que trabajaron allá más que ni nosotras mismas, porque ellas llegaron allá con mi mamá y mi papá. Pero ya su papá era dueño de las tierras por su abuelo. No, ¿O por quién? eso lo compró mi papá. Él Eso directamente. lo compró mi papá al lado de mi mamá, porque Ok. ellos ya convivían los dos, más no estaban casados, pero mi mamá sí tenía esas 3 muchachas y mi papá pues igualito como si hubiesen Las crió sido como hijas hijas. de él. Y entonces ellas llegaron a trabajar ahí. Y entonces, por eso es que ellas no aparecen ahí en la declaración, pero se quedó, como dice usted misma, doctora, que de buena fe, quedamos
en que ellas no iban a aparecer, porque como en esa vez le decían a uno, tiene que declarar porque si no va a ser multada, ¿verdad? Sí. Entonces aquello me preocupó por lo menos y hicimos la declaración, pero quedamos entre todas que cuando se fuera a repartir, a cada quien se le iba a dar su pedacito de terreno, ¿verdad? Y la casa pues igual. Cosa que ya era difícil y complicada porque había que hacer un deslinde de las tierras para poder repartírselas en lotes más pequeños de terreno. Ajá. Ajá, pero ¿a qué acuerdo llegaron ustedes como hermanos? Esto fue en el 2010, ¿no? Eso ocurre en el 2010, pero en octubre del año pasado hubo Tráeme al una, testigo, por favor. una intención de partición. una persona, no, una persona del mismo pueblo que tenía aquí, señora, interés en por favor. comprar la finca. La totalidad. Sí, la totalidad, ¿no? Entonces eso lleva justamente a una reunión en la cual están prácticamente todos los herederos y allí justamente es donde la tía del conflicto, ella rechaza la opción. Le parecía que el monto era bajo y no le terminaba de gustar el hecho de que tuviera que dársele también a las hijas naturales, ¿no? Allí se corta la negociación. Sí, la negociación, entonces, de hecho se le dice a ella que el tiempo perentorio para que ella desocupara y se concretara la venta, pues eso tenía que negociarlo ella directamente con ese posible comprador. En ese momento, me imagino, buenas tardes, es que ella busca la protección agraria de la tierra. No, lo hace un poco más adelante. De hecho, se producen dos reuniones de conciliación, asistido a ambas partes con abogados. Ambas partes son 9 contra 1. Exactamente. Bueno, el 9 es relativo porque hay uno de los herederos, un nieto, que él realmente no estaba participando allí. Se busca conciliar y aun cuando había la asistencia de abogados, ella se niega inclusive a firmar los acuerdos. ¿Por qué en ese momento no demandaron? Buenas tardes, Dexy López. ¿Usted es otra de las hermanas? Soy hija. Ah, hija. ¿Por qué en ese momento no deciden partir judicialmente la herencia? Porque esperamos que ella pues entrar en razón y conciliar, Claro. pues ¿Y ella fuera es de la buena única fe. que ocupa esas tierras y esa casa? No, ahí estamos nosotros, pero ella incluso él tiene los planos donde se le estaba dejando Son estos. Sí. lo de la casa, lo que le tocaba a ella de casa y el terreno que le tocaba, o sea que se le iba a dar. O sea que ya ustedes habían medido Sí, de y hecho, planteado la hubo posibilidad del deslinde. Sí, hubo una reunión el 9 de diciembre donde se le hace justamente la propuesta de partición, se le hacen 3 propuestas, porque ella quiere un pequeño terreno colindante con la finca, entonces se le sugería de que parte de ese terreno fuera el colindante para que ella pudiera mejorar su... Este plano que ustedes hicieron fue con la aspiración ya de dividir. Sí, con la aspiración de dividir. La parte que está sombreada, que está junto a la casa, justamente cuál era la lógica de asignarle a ella esa parte del terreno. Porque- Esta parte es la que llamamos sombreada. Ajá, esa parte sombreada exactamente. Lo que ven más oscuro es la servidumbre que se plantea para tener acceso a todos los demás Esta. lotes de terreno. Ok. ¿Ok? Cuando se le plantea a ella ese lote de terreno es porque colinda justamente con la casa y a ella se le ofrece además, porque ella alegaba de que ella no tiene vivienda, hay otras herederas que tampoco tienen vivienda. Pregunto, en estos otros espacios que ya están prácticamente parcelados en el plano que ustedes hicieron, cosa que Solamente en el ayuda plano. mucho a la Sí, negociación, sí. no hay construcciones. No, La única construcción sigue siendo acá. es la parte de la Acá. casa. Y todas habitan allí, Edita. Sí, estamos, ella se le dio la parte de donde está el baño, la cocina y eso, y nosotros agarramos la otra parte. Incluso Está ella dividido en 10. Sí, está dividido en 10. Vamos, y en el plano 1, de la 2, casa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Abajo hay dos que queda, uno 9 que y queda 10. partido. Ahí en la salida, la finca tiene 2 accesos. El interés real es de vender. Doble El interés real inicialmente fue vender, pero justamente algunos de los herederos entienden de que era productiva la finca, es productiva la finca y entonces ellos reconsideran. Y como la tía del conflicto, pues ella mantiene la necesidad de permanecer allí, entonces dijimos, no, pues vamos a entregarle a cada quien su lote de terreno y cada quien decide qué hace con él. En el plano de la vivienda, allí justamente en la propuesta que a ella se le hace, a En ella este. este es el de la lotificación, el que usted tiene en la mano. En ese plano justamente se establece que a ella se le asignen 2 de las 4 habitaciones que tiene la casa, la cocina, cocinita comedor, el área de servicios y el único baño inclusive, porque todos los demás estábamos claros en que era necesario construir otro baño y bueno, y se tienen más o menos
el mobiliario que se necesita para eso. Entonces, por eso es que se le ofrece una parte de la casa para ayudarla a ella de que solvente la situación de no tener vivienda y ahora, inclusive obtiene el mejor lote de terreno el que se le está asignando a ella. Pero es que me sorprende, vuelvo a lo mismo, o sea, me sorprende porque 9 bailan al ritmo de una. Bueno, eso da a entender de que ciertamente hay una buena intención de todas que se pliegan a los 9, que están todos de acuerdo en querer ayudar. Sí, pero una cosa es ayudar y otra cosa es me estás estorbando. Porque los veo como lo que ella pida, como ella pida, donde ella pida. ¿Y saben cuánto cuesta cada planito de estos, no? Claro. Porque nosotros lo sabemos, porque nos dedicamos a deslindar. Y eso no es que uno hizo un dibujo y se partió una torta. Esto es plata, porque esto lo hacen solo peritos expertos en este área. Entonces me parece que, por eso te lo dije, ábrelo con cuidado, porque eso nos rompe una cosa de esas a nosotros aquí. Lo que digo es, ¿por qué 9, hablando de 10 porciones, siguen bailando al ritmo de una? Porque yo puedo ser bueno, yo puedo entender, oye tía, no te voy a echar a la calle, porque no estamos hablando de eso. Pero entonces 9 están como así. Sí, porque... O sea, tenemos que esperar que se muera la tía. Dios la guarde. No, yo creo que más bien todos están esperando es que ella reconsidere, porque inclusive se coloca de espalda a la familia. Ahorita los lazos están totalmente rotos. Ella es entre la mayor, menor, ¿cómo es? La pequeña, Es la última. Ella ya tiene 63 años. ¿Tiene hijos? 5. No viven con ella, una sola. Una sola Pero ya se la tiene llevó su para allá. matrimonio. ¿Y a través de los hijos no han logrado mediar? No. Ay, Ellos más bien han creado más conflictos y por lo menos mi mamá y las otras han sido, las han agredido verbalmente, o sea, eso ha sido, pero bueno. uy, horrible. Pero los mismos nietos de ella son los que se prestan para todo esto. Ahorita el 4 de julio hubo un corte de cambur porque esa fue otra. Ella agarró todos los 5 años. Eso les iba a preguntar, ¿están explotando la tierra y cómo se están repartiendo Nada, la ella ganancia de la explotación? No nos dio ni una locha. Nos ha Me lo pasado. cuenta al regreso antes Ok. que Alexi me guinde a mí de una mata de camburo. Yo, mire, usted me cayó a mentira. Cuando empezó y que, ay, es fácil, es muy fácil. Yo decía, pero si es fácil, ¿qué hacen aquí? Fácil no es, lo que es difícil, porque además estamos hablando de caracteres complicados, de gente muy, con para los gochos son duros. Saludos a toda la gente del Estado de Mérida. Vamos al receso, tomamos decisiones al regreso y ustedes están muy bien organizados, cosa que indica que hay un buen camino porque hasta tienen diagramada su sucesión. No tuve yo que hacer mi cuadernito. Vamos al receso. ¿Están dispuestos a la partición judicial? Sí. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, acá está la familia López, y el llamado siempre a la otra parte, que es quizás su tía la que no quiere ceder, supongo yo que por algún interés particular de pertenecer, de seguir allí, de pensar que el que divide pierde la posibilidad de tener más ingresos o mejores ingresos, no obstaculiza que partan el hecho de seguir produciendo en conjunto. Yo creo que eso es muy importante hacérselo entender, porque yo supongo que usted quiere dejar su cosa lista, ¿no? Claro, Porque si no, los herederos del pleito saben quiénes son, ¿no? Son ustedes. Y yo creo que me imagino que el ánimo de ustedes fundamentalmente es, voy a proteger que esto ya quede distribuido para ustedes tener tranquilidad sobre la distribución de eso. Sí, todas mis hermanas, pues ellas, todas las otras hermanas, ellas están es conmigo. O sea, ellas están esperanzadas a lo que yo pueda hacer, porque ellas, pues algunas no... Sí, porque de alguna manera usted ha asumido la batuta de la división y de la etcétera. ¿Cuándo la medida de protección agraria se dicta por el Instituto Nacional de Tierra? Sí. ¿A nombre de ella? Está a nombre de ella, de acuerdo a lo que ella misma nos informó. Bueno, no tan de manera tan diplomática, ¿no? Sino justamente en uno de los conflictos, el que ocurre justamente comenzando el mes de julio, de que ella era la dueña de la totalidad de la finca. De la producción. Y de la producción, exactamente. Producción que, por cierto, en los años precedentes a la muerte del abuelo, en ningún momento fue distribuido entre todos los herederos. Una vez que nosotros hacemos las reuniones en octubre del año pasado, más del 75% de los herederos
deciden que le quitaban a ella justamente la responsabilidad de encargarse de la cosecha y la venta de la misma. Eso lleva además por el descuido, porque realmente el mantenimiento de la finca, el mantenimiento de la finca había sido muy malo mientras estuvo en manos de ella. Uno, ¿hasta dónde quieren llegar y qué tiempo más van a esperar para conciliar? Y dos, que creo que quiero que me respondan primero la dos, ¿ustedes vieron la carta de protección o el acto administrativo de protección de la explotación del fondo agrícola? ¿La vieron? Bueno, sí la hay porque en la comandancia de la Policía del Pueblo, justamente ella, basándose en esa supuesta adjudicación de título de propiedad, le prohíbe la entrada a uno de los primos de nosotros, hijo de una de las hijas naturales, para que él no entre a trabajar allá. De hecho, le niega el derecho al trabajo que él tenía porque él era de las personas que trabajaba con nosotros, pero él sí percibía un salario, por supuesto, para mantener su familia. En esa citación que a él le hacen en la comandancia, ella justamente muestra el documento. ¿Pero sí. lo vieron ustedes? ¿Lo leyeron? Yo pude leer el documento, mas no tenemos acceso a copia porque justamente lo consideraban como parte del sumario de la... Bueno, eso es otra cosa. Ahora, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Quieren seguir mediando? No, pero mediando, ¿en qué forma? Ya no, porque... Doctora, ya no hay, porque no se puede. Mira, doctora, el 4 de julio, que fue que se formó el conflicto por los cambures, porque ellos agarran y cortan los cambures, incluso no los dejó ni en la finca, los sacó para otra casa para que yo no me diera cuenta que ella había sacado ese corte de cambur. Pero yo me fui a ver y sí, llegué hasta donde tenían los cambures ellos cortados. ¿Están dispuestos a la partición judicial? Sí. Ya definitivamente esa es la salida porque de las 3 reuniones que hubo, 2 fueron de conciliación y una fue inclusive en la prefectura de la alcaldía para solventar una situación. ¿Y no hubo mediación posible? No, ella siempre ha roto las posibles negociaciones. Les voy a explicar algo, ya con eso decido, como decidimos en el otro caso. El acto administrativo, que quiero verlo porque quiero saber bien en qué términos se hizo, porque normalmente eso no evita la partición judicial de las tierras, más sí impide la división de la producción sobre la base del derecho superior a la alimentación de aquellos que se pueden estar proveyendo de la explotación de las tierras. Ese acto administrativo se puede recurrir a favor de la sucesión, garantizándole al Estado. La sucesión completa se compromete a garantizar la explotación de la tierra para garantizar el derecho al alimento de quien se provee del alimento. O sea, el acto administrativo es revisable. Eso no obstaculiza la partición. Lo que sí en un momento dado puede obstaculizar es la división real de las tierras en lotes sobre la base de un acto administrativo que protege un derecho superior, que es el derecho a la alimentación del pueblo. Entonces, hay que acudir, yo creo, como siempre lo insisto, a las 2 vías. Pedir la partición judicial y decirle a un juez, ya nosotros no podemos, distribuya usted esto en las partes que corresponden, según la declaración del CENIAT, según las partidas de nacimiento y el acta de defunción que está acá. Y que sea el tribunal quien diga, ¿puedo o no puedo llegar a un remate judicial o no de las tierras? Que lógicamente no sería lo más conveniente, pero les da a ustedes la posibilidad de no negocio más. Si quieres un acuerdo conmigo, judicial. Ya no más tiempo de palabra, porque son muchos años donde los demás se están viendo disminuidos por una sola persona. ¿Okay? Sí. Voy a pedirle el dictamen a la doctora Laura Rejón, pero yo considero que ese es el camino adecuado y vemos que Abogado Solidario en Mérida los puede asistir para que encabece el proceso, luego que yo vea el acto administrativo de protección de explotación de tierra. Se ha dicho. Poco tiempo para despedirme, muchas cosas para hablar, pero sobre todo para reflexionar sobre qué hacemos, qué queremos, qué buscamos. Miren, uno cuando se muere se va solito, solito. Lo único que uno tiene que llevarse libre es el espíritu, el alma. Dejen de estar acumulando malas acciones y propiedades y todo eso, porque de verdad, al final eso se gasta en medicina. Y uno tiene que aprender a hacer las cosas dentro del marco de esta Constitución para que la justicia funcione y funcione en definitiva nuestro país y la democracia. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos, que Dios me los bendiga. Chao, chao, gracias.